Hola, nosotros somos un grupo de estudiantes de Derecho de LUCAP conformado por Juan Morata, Aníbal Bujanda, Ricardo Castro, Raúl Romero, Rolando Alfonso, Luciana Mayronas, María José Marcano y Caridad González, que es la que les habla. Este video es para explicar las doctrinas y los principios en los que nos basamos para crear nuestra Constitución, es decir, la Constitución de Canvas. Sin embargo, creemos pertinente que antes de comenzar a hablar de lo que es nuestra Constitución, deberíamos dar un breve resumen de lo que es nuestro Estado. Es un estado de Canvas, una isla con 3.800 habitantes. Nuestro idioma principal es el inglés y nuestra moneda es el dólar. También estamos ubicados en el útero. Somos una sociedad pacífica y democrática, participativa y protagónica, católica y pluricultural. Es un estado de justicia. En esta constitución nos basamos en una serie de valores, los cuales son la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad y la integridad territorial. También aseguramos el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y la integración sin discriminación. Los valores que comenté anteriormente deben procurar orientar al texto constitucional a alcanzar los derechos humanos esenciales. En esta constitución se destaca el valor de la justicia, de manera que, más que un Estado sometido al derecho, se configura un Estado sometido a la justicia. Los ciudadanos del Estado Canvas, fieles a Dios, a la Virgen, al Papa y a los santos, fieles a su tradición estadista y profundamente democrática, anteponiendo siempre los intereses del ser humano como imagen y semejanza de Dios Todopoderoso, con el fin de profundizar en la espiritualidad como base principal de la sociedad cambaniense, rodeada por el mar, protegida desde el cielo y arraigada en el útero, decretamos que el artículo 1 habla de que es un estado seglar y antepone la religión católica como fundamento del mismo. También se habla en este mismo artículo se habla de un estado democrático, es decir, que ejerce la democracia de manera directa y representativa. También se habla del principio de integridad territorial, en el cual está el derecho internacional, que es que un país tiene derecho sobre su territorio y así defenderlo ante invasión extranjera. Luego también hablamos que está directamente relacionado con el Estado democrático, es decir, que pueden haber mandatos revocables. Por último, en este mismo artículo hablamos de otra disposición que es el principio de jerarquía normativa, en el cual está basado en lo que es la pirámide de Kelsen. Luego viene el artículo 2 en el cual habla del idioma oficial, el cual es el castellano e el inglés. Y luego viene el artículo 3 en el que se hace referencia al utis possedetis juris, que es como posees o poseías, poseerás. El artículo 4 habla sobre el carácter inalienable del territorio, sobre las tierras baldías, y establece que el espacio geográfico es un espacio de paz. El artículo 5 trata lo que respecta a la división territorial. El artículo 6 habla sobre la recepción y el establecimiento de los derechos humanos en el territorio mediante el principio de progresividad, goce y de ejercicio. El artículo 7 habla del deber para con el Estado de los ciudadanos. El artículo 8 sobre la igualdad ante la ley y no mediante la ley. El 9 ratifica y especifica lo tratado en el artículo 6 sobre los derechos humanos. El artículo 10 habla sobre el principio de retroactividad de la ley. El artículo 11 establece que se limita la nacionalidad únicamente por nacimiento. El artículo 12 es lo referente a la naturalización. El artículo 13, la nacionalidad cambaniense es irrenunciable, sin embargo, se puede tener doble nacionalidad. Y el artículo 14 es el derecho al sufragio basado en el principio de participación ciudadana. Nacionalidad y derechos civiles. Tenemos el artículo 15 que habla del referéndum popular en busca de la democracia participativa. El artículo 16 que se trata sobre el matrimonio libre. El artículo 17 que habla de la independencia y separación del Estado educacional superior. Principio de la autonomía universitaria. El artículo 18 respecto a la propiedad privada, promoción del liberalismo y la autonomía privada. El artículo 19, la universalidad del cumplimiento de la Constitución. El artículo 20, seguridad de la nación no armada basada en el principio de integridad territorial. Por la inclusión de la policía fronteriza, se incluyen centros penitenciarios y 4 tipos de órganos protectores del Estado. En el poder público tenemos la existencia de poderes, tanto en el municipal como legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Lo que busca es evitar la concentración de poder en una sola persona. Los poderes no son en su totalidad independientes, están relacionados para así evitar arbitrariedades por parte de algunos. Es decir, para evitar el abuso de poder, se regulan entre ellos.
Se establece el principio de apoliticidad e imparcialidad de los funcionarios públicos, pues estos están al servicio de la población, no de algún partido o tendencia política. En cuanto al poder municipal, en este existe el principio de autonomía, pues dentro del marco legal establecen sus propios límites. Se le otorga relevancia constitucional a las parroquias y se les da una participación dentro de los municipios. Ahora voy a proceder a explicarles algo del poder público nacional. En cuanto a los diputados, estos tienen una dedicación exclusiva en cuanto a su labor legislativa y poseen un derecho muy bien conocido con el nombre de inmunidad. Con respecto a la formación de leyes, no excluye pues la existencia de códigos y leyes que también regulan determinadas materias, como lo es el Código Civil, la Ley Orgánica del Trabajo, entre otras. Se busca la estabilidad de la persona que ejerce cargos al pedirle que tengan un cierto nivel de educación y conocimiento en una materia determinada. A esto llegamos al artículo 41, quien nos hace alusión a la educación como base de un gobierno eficiente, debido a que todos los magistrados deben tener como mínimo un título de educación superior y un posgrado. A esto nos toca el artículo 42, el que establece una independencia del Poder Judicial, con esto conjunto a la separación de poderes, y el 43 nos hace una selección de magistrados, vicepresidentes y presidentes. Ahora bien, el artículo 44 establece que el poder ciudadano y los órganos que lo conforman para así darle una especie de tutela a los intereses públicos. Esto viene de Rondón Sansón. Artículo 45. Defensoría del Pueblo con rango constitucional, común en Hispanoamérica. Sigue el modelo español desarrollado en las distintas provincias. Artículo 46. Ministerio Público con poder ciudadano, pero se encarga de la parte judicial. Artículo 47. La Contraloría se establece como prevención, investigación y sanción de aquellos actos que atenten contra la ética pública. Artículo 48. Escogencia de los cargos del poder ciudadano. Artículo 49. Ejercer el poder electoral a través de un poder subyugado basándose en la tesis del poder electoral organizado de Brever Carias. Tesis del poder moral de Bolívar, en la que se basa el poder ciudadano. Órgano que aporta luces y siempre va a favor de la moral y la ética, basada en distintas instituciones romanas y espartanas. Artículo 50. Función del poder electoral. Artículo 51. Referendo revocatorio como institución principal de la democracia participativa. Originario de Suiza. Forma semidirecta de democracia según Rodolfo Orlandi. Artículo 52. Establecimiento del referendo abrogatorio y consultivo. La empresa, la autonomía privada, el libre mercado y también la propiedad, y también el respeto a la propiedad privada. Aunque no esté intrínseco en ella, aunque no esté realmente expuesto en ella, son valores intrínsecos ya que realmente no se niegan en ningún momento. Asimismo, todo esto está basado en la doctrina del liberalismo y en la equidad y en la seguridad jurídica. El artículo 53 de la Constitución del Estado de Canvas establece las bases de la economía. La primera base es la justicia conmutativa, distinta a la justicia distributiva. Luego, la libre competencia y la democracia. Y por último, la garantía de seguridad jurídica, ya que se considera que sin estos tres no hay un desarrollo de la economía. El artículo 54 establece la moneda oficial, que es el dólar. Luego de esto viene la protección de la Constitución. Diferentes medios se utilizan en la Constitución del Estado de Canvas para protegerla. En el artículo 55 se establece el rango superior de la Constitución con respecto a las faltas que se hagan a ella. Es decir, dentro de toda situación, dentro de todo momento, se respeta la Constitución y es la ley suprema. El artículo 56 establece el respeto y la supremacía que deben respetar los jueces en el ejercicio de su trabajo. Esto haciendo referencia y también en virtud del principio de jerarquía normativa y del principio de separación de poderes.
Luego tenemos el artículo 57 que establece, los estados de excepción con un gran control por parte del Parlamento del Estado de Canvas y del Tribunal Supremo. Luego tenemos el artículo 58 que utiliza también la desobediencia civil como otro método de protección de la Constitución. Luego tenemos las maneras de cambiar nuestra Constitución, o en este caso la Constitución del Estado de Canvas, que sería el artículo 59 y el artículo 60. El artículo 59 establece la enmienda constitucional que consiste en la adición o modificación de artículos de la Constitución sin cambiar su base fundamental, y la reforma es la sustracción de artículos de la Constitución, pero sin cambiar también su base fundamental. En conclusión, podemos decir que la doctrina implementada en nuestra Constitución es el liberalismo. Esto quiere decir que se promueven las libertades civiles y se promulgan y respetan la libertad y la autonomía privada. En cuanto a la intervención del Estado, es mínima en la vida del ciudadano. Asimismo, no se permiten ni los absolutismos ni las dictaduras ni aquellos sistemas que sean autoritarios o totalitarios. Con respecto a la economía, existe una libertad económica. Esto quiere decir que las regulaciones en esta materia son mínimas. Es un Estado individualista, por ende, tanto la libertad como el derecho a la propiedad son inviolables. Asimismo, se respeta y se promulga la igualdad ante la ley. Es un Estado de derecho, en consecuencia, existe una democracia participativa y una separación de poderes. El Estado de Canvas es un Estado católico, sin embargo, se respeta la libertad de culto, pero la Iglesia no tiene ni voz ni voto en los asuntos del Estado. Se busca que no se politicen ni los cargos políticos ni aquellos elementos públicos como la salud y la educación, para que así, a través de la igualdad de oportunidades garantizadas por el Estado, la persona y los ciudadanos se puedan desarrollar.